Hola, muy buenas noches a todos. Muchas gracias por asistir a esta conferencia del día de hoy. Antes que nada me presento. Mi nombre es Edgar García. Soy miembro del equipo de Lingua. Y esta noche vamos a hablar sobre un tema muy relevante que es las posibilidades de inmigrar a Dubái. ¿Listo? Entonces, arranquemos. Esto va a ser una charla más o menos de una hora y podemos estar pues terminando hacia alrededor de las 8 de la noche. ¿Listo? Mil gracias por su asistencia. Entonces, eh, arrancamos. Bueno, antes que nada, quiero presentarnos quiénes somos nosotros. Nosotros somos una empresa que se llama Hace Lingua, que es una empresa que hace parte de una empresa que se llama Hace Canadá. Y Hace Canadá es una empresa que lleva más de 15 años en el mercado en Colombia. Es una empresa que lleva asesorando personas y grupos de familia colombianas que han querido establecerse con residencia permanente o temporal en Canadá. Entonces, hemos ayudado a más de 2.000 personas a establecerse en Canadá con residencia permanente. Hace Lingua nace de una necesidad de las personas que deseaban emigrar a Canadá, básicamente por unos requisitos de idioma que se exigen para poder emigrar a Canadá. Entonces, Hace Lingua nace como una escuela de idiomas en el sentido de que las personas que necesitaban emigrar a Canadá necesitaban cierto nivel de idioma, pero con unas características especiales. Así nace Hace Lingua como un ente educativo que ayudaba o ayuda a las personas a mejorar su nivel de idioma para poder emigrar a Canadá, en tanto inglés como francés. Pero a través del tiempo, Hace Lingua ha venido modificando su estructura, o más que modificando, mejorando su infraestructura, y hemos venido montando cursos de capacitación especialmente para Canadá, para que las personas puedan inmigrar hacia Canadá. Es decir, cursos de preparación de viaje a las diferentes provincias de Canadá, cursos donde generamos comunidades para que las personas puedan inmigrar en comunidad, cursos especiales a cada provincia que van a migrar y a cada una de las ciudades donde van a migrar. Y hemos generado otro tipo de cursos, como cursos que generan habilidades para que las personas, una vez lleguen a Canadá, puedan obtener habilidades laborales, tal como es el curso que enseñamos a enseñar español a las personas que llegan a Canadá, apenas llegan a establecerse, pues pueden desde ya tener en su momento una fuente de ingresos enseñando español a los extranjeros. Esto es, digamos, un poco para que entendamos un poquito quién es Hace Lingua y quién es Hace Canadá y de dónde vivimos. Pero en este caso, hoy lo que nos atañe hoy es una conferencia de Dubái. Entonces vamos a explicar por qué Dubái. Dubái nace de unas exploraciones que hemos venido haciendo nosotros hace mucho tiempo, en el sentido de que hay muchas personas que quieren emigrar de Colombia y las opciones más comunes son las de emigrar hacia Canadá, Australia, Estados Unidos. Muchas personas quieren eso, pero nunca se había mirado un destino como Dubái como un destino para emigrar. Canadá tiene unas restricciones o tiene unas características, y día tras día se colocan las restricciones un poco más complejas, más difíciles, más exigentes. Lo mismo Australia también tiene algunas condiciones bastante complejas. Entonces, hemos venido haciendo viajes exploratorios hacia Dubái para revisar un poco cómo es la opción de establecerse en Dubái. ¿Listo? Entonces, lo mismo es siempre. Hay muchas personas que ni siquiera saben dónde es Dubái o cómo es Dubái.
Entonces, empecemos porque Dubái no es un país. Muchas personas creen que Dubái es un país, pero realmente Dubái es una ciudad. Es la ciudad más poblada de un país que se llama Emiratos Árabes Unidos. Esta ciudad cuenta con 3.5 millones de habitantes, más o menos dimensionemos un poquitico cómo es, y todo el país es un país de 9 millones y medio, cerca de 10 millones de habitantes, es decir, es un país más o menos como el 25% de Colombia en temas de población, y Dubái es una ciudad de 3 millones y medio de habitantes. Eso no es una ciudad muy parecida en habitantes a Medellín o algo así. Eh, entonces, de aquí en adelante, no voy a hablar de Dubái, sino voy a hablar de Emiratos Árabes Unidos, porque quien realmente lo que nos reside es Dubái, a pesar de ser emiratos diferentes. Este país está compuesto por 7 emiratos, podríamos nombrar como si fueran 7 estados, pero en general las condiciones migratorias funcionan para un estado como para los otros. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar de aquí en adelante de Emiratos Árabes Unidos y no de Dubái, en el entendido que si uno logra llegar a Emiratos Árabes Unidos, Dubái es una de las opciones, pero no es la única. Emiratos Árabes Unidos es una potencia petrolera y es un país que está hecho por y para inmigrantes. Ya vamos a mirar un poquitico de qué se trata esto y entender un poquitico cómo es este país. Pues lo primero es contarles un poco dónde está Dubái. Muchas personas ni siquiera sabemos dónde está Dubái, o nunca no lo tenemos tan claro. Dubái es un pequeño país que está ubicado en esta zona que está acá, muy cerca. Este es el Golfo Pérsico. Hay un gran país acá que se llama Arabia Saudita, que muchas personas lo han oído nombrar. Acá está muy cerca Irán, que no hace frontera, pues está el Golfo acá limitando con esos, y muy cerquita está Qatar, que es otro país, que es donde se va a realizar el Mundial de Fútbol. Es decir, entre Emiratos Árabes Unidos y Qatar hay una distancia muy cerca, más o menos para que se hagan una idea, un vuelo entre Dubái y Doha, que es la capital de Qatar, dura más o menos una hora, es decir, una distancia más o menos la que estaría de aquí a Cartagena, de Bogotá a Cartagena, una distancia muy similar. Es importante que uno de Dubái a Qatar realmente no se puede viajar en carro, o sí se puede viajar en carro, pero toca pasar por Arabia Saudita, y al pasar por Arabia Saudita no nos dejan entrar porque necesitamos visa, y pues tocaría hacer todos los trámites de visa. Pero son temas simplemente de ubicación geográfica que les muestro. Entonces, un poquitico ya estamos ubicados donde queda Emiratos Árabes Unidos. ¿Listo? Bueno, pero ¿cómo es Emiratos Árabes Unidos? Para entender un poquitico este país. Resulta que este es un país donde el 85% de los habitantes, entonces vamos a ponernos en contexto, son 10 millones de personas, entre las cuales 8 millones y medio de personas no son de Emiratos Árabes Unidos, no son personas que hayan nacido en Emiratos Árabes Unidos. Es decir, esos 8 millones y medio de personas son personas que han inmigrado a este país, y que este país es el país como es el segundo país en el que estamos, o sea, son todos inmigrantes. Es un país que ha crecido enormemente, es un país que hace 30 años, para que ustedes se hagan una idea, una ciudad como Dubái hace 30 años, era una ciudad de más o menos 100.000 habitantes, 150.000 habitantes, entonces podría ser una ciudad como, por decir hoy, algo así como Mosquera, o los que conocen un poquito, o Chía. Hoy es una ciudad como Medellín, 30 años después, lleno de rascacielos y con una población donde el 85% son personas extranjeras. Es un país donde no hay democracia, digamos que es un gobierno, una monarquía constitucional. El gobierno está gobernado por una familia, y esa familia, digamos que es la que gobierna el país. Es un país que ha sido, digámoslo, afortunado desde el punto de vista de recursos naturales. Tuvo unos yacimientos de petróleo y de gas muy importantes, lo cual los ha llevado a una prosperidad importante. El idioma oficial de este país es el árabe, pero realmente de esos 10 millones de personas,
realmente menos del 20% de las personas hablan árabe, porque el resto de las personas son extranjeras. Entonces habrá 2 millones o 3 millones de personas que hablan árabe, el resto habla inglés. Y los que hablan árabe, las personas de allá también hablan inglés. Entonces, en general, el idioma de Emiratos Árabes Unidos y especialmente de una ciudad como Dubái es el inglés. Una ventaja y es que es el inglés como segunda lengua, es decir, que las personas que llegan a Dubái no van a sentir un poquitico lo que a veces llamamos esa discriminación lingüística, porque hay personas que hablan muy bien el idioma, pero realmente en Dubái la mayoría de las personas el inglés es segunda lengua, y entonces ese tema de que hayan unos hablantes nativos que tengan una superioridad desde el punto de vista idiomático no existe tanto. Eso va a tener una repercusión, ahorita lo vamos a ver en el mundo laboral. ¿Listo? Desde el punto de vista religioso, el 76% de la población es musulmana, es decir, que practican el Islam. Esto no quiere decir que uno no pueda practicar su religión católica o cristiana. El 12% de la población en Emiratos Árabes Unidos es cristiana y está permitido practicar la religión cristiana. No quiere decir que haya una imposición por la religión musulmana, ni que uno se tenga que convertir al Islam, ni mucho menos. Simplemente usted practica su religión, pero pues tiene que respetar también las costumbres de ellos. Entonces, el 76% de las personas son musulmanas, mucho porque hay mucho inmigrante que provienen de países donde la religión también es musulmana. Esa es parte de la razón que la religión predominante sea la musulmana. El 72% de la población son hombres. Eso también es un dato bastante curioso. Es decir, por cada 3 personas que hay en Emiratos Árabes Unidos, 2 personas son hombres y 1 persona es mujer. Esto tiene que ver mucho con el proceso migratorio. Básicamente, lo que sucede es que en general los que han venido inmigrando, esto ha venido cambiando un poco, pero en general las personas que inmigran inicialmente son hombres jóvenes, y son personas que, digamos, se mantienen allí por un tiempo, y los que inmigran, que son familia, normalmente el primero que inmigra es el esposo, y posiblemente la persona se queda un tiempo viviendo en Emiratos Árabes Unidos, y algunos traen a sus familias, otros se mantienen viviendo dentro de los Emiratos Árabes Unidos, y lo que hacen es que van y visitan a sus familias, a sus países de origen, con alguna frecuencia, pero normalmente puede ser que la familia esté viviendo en los países de origen, que normalmente son países de menos recursos económicos, con lo que una persona gana en Dubái, logra enviar dinero para otros países y logra mantener a sus familias y a sus hijos en los otros países. Esa es parte de la razón por la cual el 72% de la población son hombres. Entonces es muy importante que entendamos este concepto, digamos, demográfico. Algunos datos, no voy a entrar mucho en detalle, esto sería tema de otra reunión. El clima que es uno de los temas que hablan mucho. El clima, hay estaciones. En invierno las temperaturas pueden ir entre 15 grados y 24 grados centígrados. En verano, que es la parte entre julio y agosto, julio y agosto, que son los meses más difíciles, podemos estar entre 31 y 41 grados. Algunos momentos pico se pueden llegar incluso radiando los 50 grados, pero digamos que son momentos puntuales. El clima es un clima, digamos, no es un clima el más benévolo, hay que lidiar con el clima, especialmente en verano. ¿Qué tiene Emiratos Árabes Unidos? Tiene una característica muy especial que ha sido la que ha hecho que muchas personas y muchas empresas inmigren hacia Emiratos Árabes Unidos. Es que es un país donde no hay impuestos. Es decir, no hay impuestos ni para las empresas ni para los empleados. Entonces, muchas empresas se instalan allí en Emiratos Árabes Unidos porque son libres de pagar impuestos. Eso genera una dinámica empresarial muy importante. Y lo mismo ocurre para los empleados, es decir, cuando usted le ofrezcan un trabajo, ya van a decir, de trabajo usted se va a ganar 10.000 dirhams, que es la moneda de allá. Esos 10.000 dirhams son lo que usted va a recibir y no va a dejar de recibir, pues va a recibir exactamente este dinero. ¿Listo? Por el hecho de que el 85% de su población son inmigrantes, pues tiene unas políticas migratorias bastante abiertas,
y es un país hecho por inmigrantes y para inmigrantes. ¿Listo? Eh, y realmente es un país muy moderno, es un país que se ha hecho en los últimos 30 años, pero se ha hecho con una visión de futuro. Entonces, cuando uno llega a Dubái y ve el metro, ve los rascacielos, las avenidas, los centros comerciales, las universidades, los colegios, realmente son ciudades donde se están haciendo unas infraestructuras que son las ciudades del futuro. Todos los temas de tecnología que usted ve en las, 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 las ciudades inteligentes. Todo esto, cuando uno llega a Dubái o a Abu Dhabi, lo que ve es lo que van a hacer las ciudades del futuro. ¿Listo? Pero tal vez la variable más importante y la que más ha atraído gente y gente de dinero a Emiratos Árabes Unidos es el tema de la seguridad. Seguridad no solamente física, sino una seguridad jurídica. Acá, desde el punto de vista del tema de seguridad física, miramos este mapa que se hizo una gráfica de todas las ciudades más importantes del mundo, donde las catalogaron en esta escala de más peligrosos a menos peligrosos, donde lo más peligrosos son los colores rojos y los menos peligrosos son los colores verdes, los más seguras. Vemos América Latina, Sudamérica y Centroamérica, que en su mayoría las ciudades están coloreadas de color rojo, muchas de color rojo intenso. Y cuando nos vamos hacia el Golfo Pérsico, que es esta zona de acá, vemos que todas las ciudades del Golfo Pérsico, de todos los países árabes, gozan de tener un grado de seguridad de los más altos del país. Todas las ciudades en esta zona son de color verde. Eso tiene mucho que ver con el tema cómo funciona la justicia en estos países. La justicia, digamos, que se hace respetar, se cumple y digamos que hay realmente que se cumple la norma. Y no quiere decir que sea por las personas que nacen allá o que se crían allá, porque entendamos que el 85% de la gente es que ha llegado y en su mayoría han llegado adultas. Lo que pasa es que hay unas normas muy estrictas, la gente, así sean inmigrantes, las deben cumplir. Entonces, ese es uno de los factores más importantes por la cual muchísima gente decide inmigrar a estos países del Golfo Pérsico. Pero bueno, ¿qué oportunidades hay en Emiratos Árabes Unidos? Las grandes posibilidades son, inicialmente, de trabajar legalmente, poderse radicar temporal o definitivamente, ya sea la persona individual o con toda la familia. Entonces, es un país que ofrece, al igual que Canadá o al igual que Australia, la posibilidad de trabajar legalmente y de radicarse temporalmente o definitivamente en el país. Esto no es absolutamente válido para todos los países. La otra gran ventaja es que hay unos salarios altos para profesiones calificadas. Y quiero hacer la acotación acá, que a diferencia de países como Canadá, Estados Unidos o los mismos los países de Europa o Australia, aquí sí hay una diferencia con los trabajos o con las personas que tienen trabajos no calificados. Los trabajos no calificados en Emiratos Árabes Unidos no son bien pagos. Es decir, y eso hace una diferencia en el proceso migratorio. Entonces, si una persona quiere irse a trabajar a Emiratos Árabes Unidos, como muchos lo hacen en Australia o muchos lo hacen en Canadá, que llega y sus primeros trabajos, mucha gente lo hace, así sean profesionales, llegan a trabajar en fábricas o en aseo o en ese tipo de cosas. Emiratos Árabes Unidos no está diseñado para esto. ¿Por qué razón? Porque los salarios allí son salarios bajos. En Emiratos Árabes Unidos no existe un salario mínimo. Esto hace que los salarios de los trabajos no calificados sean de unos salarios muy bajos. Y entre otras cosas, no son ocupados por propiamente los latinoamericanos, sino son más ocupados por otras etnias. Ya lo vamos a mirar por qué razón. Pero sí, los salarios para trabajos calificados son muy altos. Eso es una gran oportunidad. Existe mucha facilidad para homologar los títulos y para obtener permisos laborales. De hecho, no para todas las carreras le piden a uno la homologación de títulos, y donde toque homologar los títulos son
trámites mucho más fácil que los trámites que toca hacer en otros países. Existe una facilidad importante, muy rápido para obtener los visados que le permiten ya sea estudiar o trabajar. Entonces, una vez uno tome la decisión de inmigrar, no son trámites tan largos como lo puede suceder en otros países. Pueden ser trámites trámites de meses si se quiere. Y hay posibilidades de estudiar inglés y vivir en el país donde el idioma predominante es el inglés. Entonces, digamos que estas son como las oportunidades. Hay obviamente muchas más oportunidades, pero estas son como las que tienen que ver con los temas laborales y migratorios. Pero ¿qué requisitos me pide a mí para establecer en Emiratos Árabes Unidos? Realmente, si uno lo pone en la práctica, lo que les interesa a ellos es que la persona que vaya a emigrar pueda tener la capacidad económica de sostenerse y que no se vuelva una carga. De hecho, no hay forma de que la persona que esté allá se vuelva una carga, porque si la persona no está con una posibilidad económica dentro de Emiratos Árabes Unidos, le toca salir del país. Entonces, básicamente hay varias formas de permanecer dentro de Emiratos Árabes Unidos, pero en general es que la persona tenga los recursos para mantenerse, digamos, el mes a mes. La primera y la más común de todas, la que seguramente nos tiene asistiendo a esta charla, a esta conferencia, es la de poder conseguir un trabajo con una empresa de Emiratos Árabes Unidos. Entonces, esa es la más común. Entonces, si yo consigo un trabajo, un contrato laboral con una empresa que digamos, en el término de migración se llama un sponsor, entonces, si yo tengo un contrato laboral, con ese contrato laboral es suficiente para que a mí me dé mi estatus de residente. Yo puedo vivir en Emiratos Árabes Unidos mientras yo tenga ese contrato de trabajo por el tiempo que tenga el contrato de trabajo. En el momento en que pierda el contrato de trabajo o se me termine mi contrato de trabajo, yo tengo un mes para permanecer en el país. Si no consigo un nuevo trabajo, me toca salir, ¿cierto? Entonces, o si no demuestra que tiene recursos para quedarse de otra manera de algún otro tipo de visas. Entonces, digamos que esa es la forma más fácil. Esta visa tiene el mismo valor, digamos, desde el punto de vista de temas migratorios, una persona que sea contratada como un vigilante de una obra de construcción o un vigilante de un centro comercial, a el jefe, el CEO de una empresa como Google radicada en Dubái. O sea, si la persona tiene un contrato de trabajo, la persona puede permanecer legalmente y sus documentos son exactamente los mismos. Y las condiciones son: el día que el CEO pierda su trabajo, esa persona tiene un mes para salir del país, y el día que la persona que está trabajando como vigilante pierda su trabajo, tiene que salir del país también. Entonces, las condiciones migratorias son exactamente las mismas. Ese es lo más usual. ¿Listo? Ahora, lo que pasa es que normalmente cuando una persona consigue el primer trabajo, de ahí para allá, nunca, lo normal es que le vaya a faltar una posibilidad laboral. ¿Listo? Una siguiente posibilidad, que no es para todo el mundo, pero existe la posibilidad y es bueno nombrarla, es que si usted está en Colombia o en cualquier país, no solo en Colombia, en cualquier país, y usted en su país se gana más de $5.000 mensuales, es decir, un salario alrededor de 20 millones de pesos, y usted puede mantener su trabajo estando en Dubái o estando allí, le dan la visa de residente y puede estar trabajando allá. O si usted tiene una empresa que le genere ingresos por 20 millones de pesos mensuales, los pueda demostrar, usted puede vivir en Dubái y obtener la visa de residente, la misma visa de residente que tiene una persona del contrato laboral, más o menos con las mismas condiciones y los mismos beneficios. Esta visa, usted puede estar allá, pero si de golpe usted consigue un trabajo estando allá con una empresa que le van a pagar más plata, usted puede trabajar y cambiar su visa, digamos, de nómada digital o de trabajador remoto, la puede cambiar por una visa que es la visa de trabajador con un sponsor. Entonces le daría la posibilidad de ir allá, establecerse un tiempo, y una vez se establezca puede buscar el trabajo
y pues si tiene los ingresos aquí en Colombia, pues puede continuar con los dos ingresos. Existe otra modalidad que es la modalidad de freelancer. Freelancer es una modalidad, es una visa en la cual para determinadas profesiones y determinadas carreras, usted puede pedir una visa en la cual dice, yo estoy muy capacitado en determinadas áreas y yo soy capaz de ir allá a Dubái y ser trabajador independiente, es decir, que yo puedo ir a trabajar como un trabajador autónomo. Puedo trabajar con varias empresas, puedo hacer contratos con varias empresas y mi visa con la que estoy ahí tiene las mismas características de la visa. Si usted una vez está trabajando como trabajador independiente y en alguno de esos trabajos consigue un trabajo a tiempo completo y consigue un sponsor, puede cambiar su estatus de trabajador freelancer a trabajador en tiempo completo. Esa es otra modalidad para hacerlo. Y existe otra modalidad que es una modalidad ya de inversionista, que es una persona que quiera invertir o que tenga los recursos para invertir más de 1.000 millones de pesos en una propiedad de finca raíz, puede establecerse en Dubái y tiene una visa durante 3 años. Con esa visa puede o vivir, puede establecerse allá o puede llegar a conseguir un trabajo también si así lo desea. Esas son como hay algunas otras, pero digamos que son como las más generales. Pero ahorita nos vamos a concentrar en el que creo que es el más común y es el de tratar de buscar una oferta laboral en Emiratos Árabes Unidos. ¿Cómo es el mercado laboral en Emiratos Árabes Unidos? Entonces, como les decía ahorita, los trabajos no calificados, aquellos que no exigen idioma, como son los de aseo, construcción, jardinería, nannies, vigilantes, son muy mal remunerados. No existe salario mínimo y estos salarios son ocupados especialmente por personas de la India, de Pakistán, filipinos y africanos. Y no es ni siquiera ni siquiera tan fácil que uno pueda conseguir un trabajo de esos. Uno puede decir, ¿sabes qué? Yo voy a trabajar en construcción. No es tan fácil ni siquiera si uno quisiera, entre dos cosas, porque ellos saben que una persona calificada que tiene algún nivel educativo y quiera trabajar, por ejemplo, como vigilante o construcción para sobrevivir, porque todavía no tiene un buen nivel de idioma, ese trabajador posiblemente le va a abandonar su trabajo en el corto tiempo. Y ahorita vamos a tener que entender que cuando una empresa lo contrata, esa persona invierte una plata porque tiene que pagar unos trámites para la visa y esa persona no quiere perder esa plata. Entonces quiere que una persona que contrate pues le dure por lo menos 1 o 2 años laboralmente. Entonces no es ni siquiera tampoco como que yo quisiera, sino que también los mismos empleadores dicen usted está sobrecalificado para trabajar en un trabajo de estos y pues tengo personas de otras nacionalidades que sé que van a permanecer acá 2, 3 y 4 años trabajando para mí y no quiero tener empleados que estén de entrada y salida. ¿Listo? Entonces, esa es una variable muy importante y eso tiene que ver mucho con el nivel de idioma con el que yo me voy. Si yo me voy con muy mal nivel de idioma, no la voy a pasar bien porque no va a ser fácil que consiga un trabajo donde no tenga idioma. Existe un segundo nivel de trabajos que es donde en su mayoría los estudiantes que nosotros hemos mandado, las personas que hemos enviado, empiezan consiguiendo trabajo. Y es el trabajo que tiene que ver todo con hotelería y turismo y ventas y servicio al cliente. Es decir, son unos trabajos que no se requieren como unas características especiales de conocimiento, sino son más como habilidades blandas, servicio al cliente, atención, ese tipo de cosas. Y entre otras cosas, a los empresarios les gusta mucho el servicio al cliente que tienen los latinoamericanos. Prefieren contratar latinoamericanos que contratar asiáticos. Por eso, en ese mundo, es un mundo muy amplio y donde muchos de las personas latinoamericanos empiezan su vida laboral. Estos trabajos tienen una característica y es que se tiene que tener un nivel de inglés mínimo, por lo menos se debe tener un nivel B1 o un nivel intermedio. Entonces es muy importante que cuando uno decida y toma la decisión de empezar con este mundo de la inmigración, tiene que saber que su nivel de inglés tiene que ser por lo menos B1. Usted se puede ir con un nivel muy bajito. Mañana podría coger un avión e irse
pero cuando llegue allá, si no tiene un buen nivel, no la va a pasar bien, no le va a ser fácil. Y existe otro nivel, que es el nivel de los trabajos calificados para profesionales, que allí sí son muy bien remunerados. Y en general se requiere un buen nivel de inglés y se requiere, digamos, tener algún expertise ya en su profesión. ¿Listo? Hay algunas profesiones, como las de tecnología, que hoy han venido bajando como la vara de exigencia en el nivel de idioma, básicamente porque hay una demanda muy alta. Entonces, digamos que por ese lado, en esas profesiones se podría pensar en un nivel de inglés más bajo, pero normalmente las otras profesiones que también son muy apetecidas, la arquitectura, las ingenierías, las mismas contadurías, administración de empresas, esas profesiones, digamos que requieren un poco más de idioma. Es importante que las personas de la salud también puedan trabajar. Algunas de las temas de salud requieren las homologaciones, pero mucho más sencillas que las otras homologaciones de los otros países. ¿Listo? Entonces, conclusión, hay como tres rangos. Hay un rango que realmente no deberíamos meternos ahí. Segundo rango, que es con un inglés medio, donde entran muchas personas, y le voy a decir por qué. Una ciudad como Uruguay tiene 3 millones y medio de habitantes, como les decía, y recibe al año 17 millones de turistas. Entonces es una ciudad donde se recibe mucho turista, entonces esta industria es muy desarrollada. Y por otro lado está el otro trabajo, que es el de los trabajos calificados. Entonces, el camino normal de las personas que quieren hacer una vida es llegar a ese primer nivel, a ese segundo nivel, lograr un primer trabajo allí y posteriormente pasar a esa segunda categoría de los trabajos calificados. ¿Listo? Pero bueno, ¿cuánto son los salarios en Emiratos Árabes Unidos? Digamos que acá aquí hay tres categorías. El trabajo promedio en Emiratos Árabes Unidos es de 19.600 dirham. Dirham es la moneda de allá. Pero más o menos, para que hagan una cuenta, esto vale 1 millón de pesos. Perdón, un dirham son 1.000 pesos. O sea que estamos hablando que el salario promedio en pesos colombianos sería 19.600.000. En el rango bajo, el promedio es 4.370.000, el promedio 19.600.000 y en los cargos altos 90.100.000. Esto está sacado de la página que se llama salaryexplorer.com, que es una página donde ustedes pueden encontrar toda esta información. Pero ustedes dirán, bueno, pero ¿cuánta gente se gana esto? Entonces, esto está sacado de las estadísticas de ellos. El 25% de los empleados en Emiratos Árabes Unidos se ganan menos de 10.300.000. Lo normal es que el primer trabajo que uno consiga, lo consigue en este rango, por debajo de los 10.300.000. Eso es lo típico. Pero con el pasar del tiempo, 1 año, 2 años, dependiendo de los, empezamos a pasar al segundo nivel de empleabilidad, que es donde está el siguiente 25%, que son personas que se ganan entre 18.400.000 y 10.300.000. Allí, digamos que eso se logra, normalmente la gente lo logra ya en sus profesiones. Y posteriormente, si la persona se destaca en sus profesiones, el siguiente 25% de la población de Emiratos Árabes Unidos está ganando entre 51 millones y 18.400.000. Eso es como los rangos. Y hay otro rango que está de ahí hacia arriba, que es ya los que ganan por encima de 51 millones, que están entre 90 millones y 51 millones de pesos mensuales. Ya aquí están las mismas personas de Emiratos Árabes Unidos. Para que ustedes tengan una idea, las personas de Emiratos Árabes Unidos, los que viven allá, normalmente trabajan en los empleos del gobierno. O sea, toda la parte que sea el gobierno normalmente es ocupada por los emiratíes. No es común que un inmigrante trabaje en los trabajos del gobierno, y esos trabajos realmente son los trabajos muy bien pagos. Entonces ese 25% seguramente está en esas personas que se ganan por encima de los 50 millones de pesos. Pero bueno, ¿cuál es la ruta normal? Y quiero ser claro de entender lo que le pasa a los latinoamericanos cuando llegan allá. Hay excepciones, hay personas por debajo o personas por encima, pero una persona normal puede llegar a ganarse, dependiendo del trabajo que vaya a hacer. Si va a trabajar con un trabajo de esos que no tienen nivel de idioma, que normalmente
cuando son los latinoamericanos en los únicos que pueden, digamos, aplicar de una manera que puedan conseguir algo, es por ejemplo lavando platos en los restaurantes o como niñeras. Esos son como los dos cargos de las personas que llegan con nivel de inglés bajito, que les repito, no se los recomiendo. Los salarios pueden estar más o menos en 3 millones de pesos mensuales, ¿cierto? Obviamente son 3.000 dirham, 2.500 a 3.000 dirham, más o menos 3 millones de pesos. Vamos a ver para qué sirve 3 millones de pesos allá. Si ya tienen un mejor nivel de inglés, que aquí es donde llega mucha gente, que se van con un nivel de idioma intermedio, que les sirve el nivel como para ser meseros, vendedores de almacén. Inicialmente, como empezando en eso, se pueden ganar alrededor de unos 5 millones de pesos. Luego hay otros cargos que ya son como el hostess, que ya tienen un mejor nivel de inglés y se desempeñan bastante bien en este tema de hospital, pueden estar ganándose unos 8 millones de pesos mensuales. Y un profesional que llega ya a un trabajo por primera vez y que logra conseguir una empresa en un trabajo, digamos de eso que llaman entry level position, se pueden ganar alrededor de unos 12 millones de pesos. Esta es una foto que está muy dada sobre el tema del idioma. Dependiendo de la calidad del nivel de idioma, puede ser uno de estos los salarios en los cuales ustedes van a poder trabajar por lo menos durante el primer año. ¿Listo? Entonces, para que tengamos una idea de cuántos son los ingresos. Pero miremos cómo son los costos durante este primer año. Esto que estamos hablando acá es el primer año de estadía en Dubái, en Emiratos Árabes Unidos. Mucha gente, y vuelvo insisto, es lo normal, hay personas que pueden ir más o menos. Normalmente las personas llegan, se van solas inicialmente y viven en una habitación, ya sea habitación sola, digamos un apartamento que tenga 4 habitaciones, entonces los alquilan por habitaciones y vive uno con 4 personas más, con un baño, ya sea un baño privado o baño compartido, una cocina compartida. Eso normalmente puede costar alrededor de 3 millones de pesos mensuales de vida así. Hay otras personas digamos que no van con tantos recursos, entonces deciden vivir en habitaciones, pero habitaciones compartidas con 2 o 3 personas. Eso les puede costar más o menos 1,5 millones de pesos mensuales la habitación. Esto es en esos edificios lindos que nosotros vemos, que es edificios super iluminados, vividos en las mejores zonas de Dubái. Un porcentaje muy grande de esos apartamentos están ocupados de esta manera, alquilados por habitaciones. ¿Por qué? Porque toda la gente que trabaja en el servicio, digamos, de esta industria del entretenimiento y del turismo, de los restaurantes y de los hoteles, quiere vivir en esta zona y es el sitio donde normalmente se mueve toda la economía de Dubái. Entonces, los sitios van a ser sitios buenos, especialmente en barrios buenos, en los mejores barrios, pero con habitaciones compartidas. Entonces, cuando nosotros vemos estos edificios hermosos y divinos, muchos de esos están habitados y alquilados por espacio. Ahora vamos a mirar el resto de gastos que una persona sola pueda tener allí. Pues comida puede ser una cifra como 500.000, el transporte 400.000 pesos, otros gastos 400.000 y celular 150.000. Entonces, a donde quiero llegar es que una persona sola más o menos se gasta 4,5 millones de pesos mensuales y una persona en una habitación compartida puede gastarse más o menos unos 3 millones de pesos mensuales. Esto es importante porque hay que hacer un presupuesto para el tiempo que ustedes vayan a permanecer allá buscando trabajo, ¿cierto? Entonces, por eso es importante esta plata. Y la otra es, el momento en que consigan un trabajo, sepan que ese trabajo para qué les va a alcanzar, ¿listo? Entonces, como les decía ahorita, una persona que se gana 3 millones de pesos, pues escasamente, o sea, una persona que lave platos o que haga eso, podría vivir en una habitación compartida y escasamente le serviría para eso. Pero si es una persona profesional que llegó y ya se gana 12 millones de pesos, pues ya podría estar pensando en no vivir en una habitación, sino vivir en un apartamento, en una alcoba solo, y ya podría pensar en la posibilidad de traerse a su esposa, si tiene hijos, poder llevársela, ¿cierto? Pero para eso se requiere, ya les explicaremos cómo se hace para poder llevar el cónyuge. Entonces, es un poco para que nos demos una idea. Este es el panorama normal de como el primer año que la persona podría estar en Emiratos Árabes Unidos. Pero ya en el entendido de esto, estamos viendo que
el camino más común, digámoslo así, es el camino de conseguir un trabajo. Pero entonces vamos a explicar aquí cómo poder conseguir un trabajo. Y ahí hemos, digamos, hecho una discriminación como 5 formas de conseguir una oferta laboral en Emiratos Árabes Unidos. La primera y la más barata, pero la menos efectiva, es buscar el trabajo desde el país de origen. Entonces, hay muchas posibilidades de buscar el trabajo desde el país de origen, si están en Colombia o cualquier país de Latinoamérica, de buscar el trabajo aquí. ¿Cómo se hace eso? Se hace de varias maneras. Se hace colocando su perfil de LinkedIn especialmente, y colocándolo para que lo busquen los empleadores de Emiratos Árabes Unidos, asumiendo que la persona está en Emiratos Árabes Unidos para que le lleguen propuestas. Existen técnicas para que uno pueda ser llamado por los reclutadores y poder encontrar eso. Existen formas de aplicar desde acá. Y hay una cosa muy importante, y es que en Emiratos Árabes Unidos los empleadores, de una u otra manera, están acostumbrados a contratar personas que están afuera. Entre otras cosas, por lo que les acabo de decir ahorita, y es que en Emiratos Árabes Unidos realmente no hay desempleo. Y no hay desempleo es porque cuando una persona se queda sin trabajo, recuerden que al mes se tiene que salir del país. Entonces, muchas de las personas que necesitan conseguir, pues que están buscando, pues no están en el país porque las personas están afuera, porque afuera, adentro no se puede quedar gente desempleada. Entonces, los trabajadores saben que tienen que buscar muchas veces empleados por fuera y están acostumbrados a eso. Entonces, ¿se puede buscar trabajo desde el país de origen? Sí, la probabilidad, digamos que se requiere que la persona tenga un perfil bueno o que tenga, por ejemplo, en la parte de hotelería y turismo, que ya tenga una experiencia previa en hotelería y turismo, o si o en su profesión, primero que tenga un buen nivel de idioma y que tenga unas características muy interesantes y que ajuste mucho al perfil que se está requiriendo, pero es muy posible. De hecho, hay muchas empresas que contratan a las personas dándoles hospedaje, alimentación, y de hecho muchas veces les dan hasta pasajes de ida y vuelta para que visiten a sus familias, porque son contratos a 1 o 2 años. O muchas veces les dan moverse con toda su familia con unas condiciones pues muy favorables, pero pues depende mucho que el profesional que se está llevando sea un profesional muy calificado. Esa es la primera opción. La segunda opción que nosotros recomendamos es como una combinación entre la primera y la segunda, que se haga la primera, que es una búsqueda de trabajo desde el país de origen, y que una vez ya se conozca bastante el mercado, se haga un viaje de turismo hacia Dubái y se busque el trabajo en esos 90 días. Los colombianos, y no sé si hayan personas de otros países, pero en general los colombianos podemos inmigrar, viajar durante 90 días a Emiratos Árabes Unidos, y con esa visa, que es una visa de turismo, es una visa que nos da la posibilidad de buscar trabajo y de presentar entrevistas. Entonces, nosotros, ¿qué recomendamos? Que se haga un trabajo previo desde Colombia y en esos 90 días se terminen y se cierren algunas entrevistas y posiblemente llegar a un contrato laboral. Eso tiene unos riesgos porque digamos que todo el tema contractual gasta un tiempo, por lo menos un mes, todo el tema contractual, es decir, que el tiempo se reduce más o menos a 60 días para poder conseguir el trabajo y 30 días más para poder hacer toda la documentación. Entonces, es válido, digamos, es relativamente sencillo de hacer, pero tiene ese tema de la premura del tiempo. Pero existen otras opciones en las cuales el tiempo se puede postergar. Entonces, una de esas, que es muy interesante, es hacer la primera parte, que es búsqueda de trabajo del país de origen, y viajar no como turista, sino viajar como estudiante. Y si viaja como estudiante, puede permanecer durante más tiempo en la medida en que uno pues pague los estudios para poder permanecer durante más tiempo. Nosotros recomendamos que se haga un estudio de idiomas, y digamos que tenemos un convenio muy importante con una escuela de idiomas que se llama IES Dubai, en la cual la persona paga un curso de 4 meses inicialmente, pero puede estar 6 meses. Pero la gran ventaja de hacer este curso de inglés y no otro es que esta escuela, que es una escuela
tal vez la mejor escuela que hay en Dubái para idiomas. Es una escuela que sabe que los estudiantes latinoamericanos, especialmente los brasileños y los latinoamericanos, viajan con la intención de buscar un trabajo y permanecer mucho más tiempo que el tiempo de estar. Entonces esta escuela de idiomas tiene un equipo que ayuda en el tema de la búsqueda de empleo, especialmente en la industria de hotelería y turismo. Entonces, cuando usted llega a esta escuela, llega a estudiar, a mejorar su nivel de idioma con profesores nativos, pero además de eso está la bolsa de empleo que les ayuda a los estudiantes a buscar trabajo. Entonces, es una vía más rápida de personas que ya están allá, que llevan mucho tiempo, que tienen muchos contactos y que le permiten a las personas. Pero eso sí, las personas tienen que tener un nivel de idioma aceptable para poder trabajar. Si las personas se dan con nivel bajito de idioma, no van a poder acceder tan fácil a esos trabajos. Entonces, esa es una posibilidad, irse con una visa, con un estudio de 4 meses y van a poder permanecer 6 meses. Lo que nosotros hemos calculado es que una persona en Dubái puede tardar, si es una persona juiciosa, entre 3 y 4 meses para buscar su primera oferta laboral. ¿Listo? Luego viene otra opción que es, a mi modo de ver, un poco más interesante. Y es que con esta misma escuela usted puede estudiar, hacer un curso de 6 meses, pero le permite quedarse 12 meses. Pero quedarse 12 meses, no solamente quedarse con 12 meses, sino que además de eso usted ya obtiene su visa de residente. ¿Qué quiere decir esto? Que usted desde que está como estudiante tiene los mismos derechos y deberes que una persona que ya tenga una oferta laboral. ¿Ok? Entonces, es decir, que es la misma escuela la que le da como ese sponsor que usted necesita para... Y una vez usted tenga ese sponsor, tiene unas ventajas importantes en el tema de la búsqueda de trabajo por 2 razones. Una, cuando usted va a buscar trabajo en Emiratos Árabes Unidos y usted está como turista o está sin nada, la empresa tiene que hacer todos los trabajos, todos los trámites de visa para incorporarlo en su empresa y tiene que hacer un trámite de visado. Si usted está sponsoreado por la escuela de idiomas y va a buscar trabajo, el empleador tiene 2 opciones. Una, o puedo contratarlo siempre y cuando la escuela diga que le permite a esta persona trabajar para usted, pero él sigue siendo el sponsor de la persona. Entonces la escuela permite que eso hace que usted sea mucho más atractivo para el mercado laboral, porque la persona que lo va a contratar no tiene inicialmente que hacer todo el trámite de la visa y lo puede contratar por un periodo más corto sin correr muchos más riesgos. Y una vez usted demuestra que es un buen trabajador, puede decirle a esa empresa que lo contrate ya definitivamente y ya le quita el sponsor de la escuela. ¿Listo? Eso es una ventaja gigantesca que posiblemente ustedes hoy acá no lo entienden, pero en la práctica es una ventaja muy importante. Y esta, digamos que y se tiene la posibilidad de estar durante 12 meses. Como les decía, lo normal es que uno logre conseguir el primer trabajo entre 3 y 4 meses, siempre y cuando tenga un buen nivel de idiomas. ¿Listo? Entonces esa es la cuarta opción. Y existe otra quinta opción, que es la que les nombraba, que es viajar como freelancer. Freelancer existe un tipo de visa en la cual usted se vuelve autónomo, es decir, se vuelve independiente, y al ser independiente usted puede contratar con varias empresas, es decir, que usted contrata, usted contrata personas, usted trabaja con empresas, pero el sponsor es usted mismo. La empresa no tiene que hacer ese contrato de visado, entonces eso lo permite que lo contrate mucho más fácil. Y esta visa es durante 2 años. Esta visa pues tiene una desventaja, es que tiene un costo alto, puede costar alrededor de unos entre 12 y 14 millones de pesos que toca pagárselos al gobierno de Emiratos Árabes Unidos. ¿Listo? Esos son como los caminos para conseguir esas ofertas laborales. Pero bueno, Lingua, ¿qué ofrece? Dentro de toda esta carreta que les he echado. Nosotros tenemos un curso en el cual le ayudamos a ustedes a buscar ese trabajo desde el país de origen. Es decir, es un curso donde nosotros les explicamos cómo buscar ese trabajo, donde
tienen miles de características, cómo hacer la hoja de vida, cómo hacer su perfil de LinkedIn, cómo buscar en los buscadores, cómo buscar en comunidad, no solo con usted, sino varias personas buscando trabajo, donde compartimos experiencias de cómo es la búsqueda de trabajo. Es, digamos, un tema que lo veremos más adelante cuando ustedes tengan una cita personalizada. Ofrecemos cursos de inglés con IES Dubai, es decir, con la escuela que estamos hablando en Dubai. Nosotros acá, en todo el tema de preparación, tenemos cursos en Hace Lengua, que les ofrecemos los cursos de idioma especializados para poder seguir, donde va a tener cursos con gente que está en el mismo plan de inmigrar, no con personas que están, digamos, con niños o con personas que no están interesadas, sino son personas que están interesadas en inmigración. Les damos la asesoría si quieren ir como visitantes, toda la asesoría de qué es lo que deben hacer viajando como visitantes, la asesoría si quieren sacar la visa de freelancer, también la asesoría si quieren hacer visa de trabajo remoto, asesoría para la homologación de títulos y la asesoría para obtener esa residencia final, que es lo que nosotros queremos, que queremos, y digamos que el destino final de nuestra asesoría es que ustedes puedan conseguir su visa de residente, que ya posteriormente con la primera visa de residente y el primer trabajo, ya el trabajo de ahí para allá pues se hace mucho más fácil. En resumen, nosotros les recomendamos que lleguen a Dubái con un nivel intermedio de inglés para que puedas encontrar un empleo en menos tiempo. Irse con poco nivel de inglés realmente puede convertirse en una mala experiencia. El siguiente paso que se debería hacer es programar una cita con un asesor para ver el caso específico de cada persona. Y después de esto, pues una vez ustedes vean un interés, se sepa cuál es el nivel de idioma que tienen, presentar un test de idiomas para evaluar el nivel y asimismo armar como esa ruta para poder inmigrar a Dubái y poder establecerse en un país. De verdad, pues las visitas que hemos hecho y las personas que estaban allá, muy interesante para vivir en un ambiente muy seguro, jurídico, económico y pues realmente de seguridad total. Entonces, nosotros nos vamos a contactar con ustedes en el transcurso de estos días, después de esta conferencia, y les vamos a agendar una cita para las personas que lo quieran. También nos pueden contactar a nuestros teléfonos acá o a nuestro correo. ¿Listo? Entonces, eso digamos que es lo que estaríamos nosotros por contarles esta noche. Y pues el siguiente paso es que agenden una cita con nosotros. Pues básicamente esto era lo que teníamos para contarles hoy. Si tienen alguna pregunta, pues la pueden hacer, o si no, pues lo podemos hacer ya en la cita personalizada. ¿Listo?